Les invito a sumergirse en este viaje intelectual. Si consideran valioso este contenido, les agradeceríamos que expresaran su aprecio dejando un me gusta. Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. Volumen 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. Tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos sexuales. Parte 10. Enfoques cognitivo-conductuales para las parafilias. El tratamiento de la delincuencia sexual. Introducción. Según el DSM-4, las parafilias causan un malestar o deterioro, clínicamente significativos, en el funcionamiento social, laboral o en el de otras áreas importantes. Sus características esenciales, según afirma el manual diagnóstico, son intensos y recurrentes impulsos sexuales, conductas o fantasías sexualmente activantes, que incluyen generalmente 1. Objetos no humanos, 2. El sufrimiento o humillación de uno mismo o de la pareja, o 3. Niños u otras personas que no consienten. Sin embargo, es importante señalar que el diagnóstico de parafilia se aplica solo cuando los impulsos, las fantasías o las conductas producen un malestar o deterioro clínicamente significativos, por ejemplo, son obligados, provocan una disfunción sexual, requieren la participación de individuos que no consienten, causan complicaciones legales, interfieren con las relaciones sociales. De este modo, una persona puede disfrutar de lo que podrían considerarse conductas o fantasías parafilias tanto en cuanto ni ella ni ninguna otra persona sufra como consecuencia un malestar importante. En el DSM-4 se incluyen 8 parafilias específicas: exhibicionismo, fetichismo, froteurismo, paidofilia, masoquismo sexual, sadismo sexual, fetichismo travestista y voyeurismo. Se incluye también una categoría sin especificar, la parafilia no especificada. Los criterios diagnósticos del DSM-4 para las parafilias reflejan una mejora con respecto a los criterios del DSM-3R. Por ejemplo, en el DSM-3R la condición necesaria de recurrentes impulsos sexuales y fantasías sexualmente activantes significaba que, por ejemplo, un hombre que continuamente exponía sus genitales a mujeres que no consentían, pero que no informaba de fantasías asociadas con dicha conducta, no tendría que recibir un diagnóstico de parafilia. Aún así, muchos exhibicionistas, al menos en un principio, niegan esas fantasías. Aunque algunos ceden ante la insistencia del terapeuta de que tienen que haber tenido esas fantasías, no se puede determinar claramente si esto refleja una información verdadera u obligada. El DSM-4 ha eliminado este problema haciendo que el diagnóstico de una parafilia dependa de la presencia de fantasías, impulsos o conductas. Sin embargo, todavía existen problemas con los criterios de diagnóstico actuales. Por ejemplo, solo un porcentaje limitado de hombres, menos del 50% en nuestros estudios, que abusan sexualmente de niños cumplen los criterios diagnósticos para la paidofilia y menos del 20% de los violadores satisfacen los criterios para el sadismo sexual. Estas observaciones implican que muchos de los hombres que, de forma constante, abusan de los niños o violan a las mujeres, no tienen un trastorno psiquiátrico, lo que, como mínimo, debería provocar inquietud en las personas que ofrecen tratamiento e incluso en las que diagnostican. Aquellos que trabajan con delincuentes sexuales o sujetos con desviaciones sexuales pasan por alto estos problemas, bien sea evitando el empleo de la nomenclatura del DSM o bien utilizando simplemente los descriptores del DSM, PEG, exhibicionistas, paidofílicos, etc., tanto si satisfacen los pacientes los criterios diagnósticos como si no. Esta última táctica a menudo produce confusión, especialmente cuando se hacen intentos para reproducir una investigación que ha identificado una determinada parafilia en una población objetivo. Por ejemplo, en nuestro intento de reproducir, al menos en algunos aspectos, los hallazgos de AB et al. De amplias y múltiples parafilias en delincuentes sexuales, nos dimos cuenta inmediatamente de un posible problema diagnóstico. AB et al. Incluyeron a la violación como una parafilia y esto no aparece en ningún lugar del DSM. De igual manera, incluyeron a todos los que abusaban de los niños, siendo muy poco probable que en su muestra total fueran todos paidofílicos, especialmente los delincuentes incestuosos.
Como tampoco especificaron claramente sus criterios para identificar otras parafilias, es posible que aplicaran normas igual de relajadas, lo que puede haber tenido como resultado la elevada frecuencia de parafilias múltiples sobre las que informaron. Cuando aplicamos criterios más estrictos, más de acuerdo con las directrices del DSM, encontramos muy pocos paralíticos múltiples entre nuestra población de delincuentes sexuales. En términos de la práctica clínica real con delincuentes sexuales o sujetos con alguna desviación sexual, parece ser irrelevante el que un paciente cumpla los criterios del DSM. Las predicciones sobre el riesgo y la aceptación para tratamiento no parecen encontrarse influidas por el estatus diagnóstico. Si un hombre ha abusado de un niño o violado a una mujer, se considera que existe un cierto riesgo de que se vuelva a producir el delito en un futuro y que necesita tratamiento, incluso si niega categóricamente que tenga fantasías sexualmente excitantes e impulsos recurrentes e incluso si solo ha cometido el delito una o dos veces. Una forma en que los clínicos han intentado abordar este problema de diagnóstico ha sido evaluar falométricamente las preferencias sexuales. Por ejemplo, si un sujeto que abusa de los niños niega tener fantasías o impulsos sexuales sobre los niños, pero ha abusado al menos de uno, se le evalúa para determinar qué pareja sexual prefiere. Desgraciadamente, hemos encontrado que cerca del 50% de los sujetos que abusan de niños que no son de su familia y más del 70% de los ofensores incestuosos muestran preferencias sexuales normales en las evaluaciones falométricas. Entre nuestras poblaciones de violadores, solo el 30% manifestaron atracción sexual ante el acto sexual no consentido y el añadir una mayor agresión degradante a los guiones no tenía ningún impacto. Por consiguiente, estos hallazgos cuestionan la validez de las evaluaciones falométricas y nosotros hemos puesto en duda la utilización de esas evaluaciones. Tal como se presentan actualmente, los criterios diagnósticos del DSM para las parafilias parecen ser muy poco relevantes para la práctica de la mayoría de los clínicos y un escollo para comparaciones precisas entre distintas investigaciones. Por consiguiente, en nuestra práctica clínica, hemos ignorado los criterios del DSM y hemos clasificado simplemente a los sujetos, con desviaciones y ofensas sexuales, con los que trabajamos en función de su conducta real. Si un hombre ha abusado sexualmente de un niño, lo denominamos abusador de niños. Si ha violado a una mujer, lo llamamos violador. Si ha expuesto sus genitales, lo denominamos exhibicionista. De hecho, el único caso en el que esos descriptores de sentido común pueden causar problemas se refiere a los hombres que usan ropas de mujer. Está claro que los hombres se visten como mujeres por una serie de razones, pero aquí nos interesan solo aquellos que lo hacen con el propósito de excitarse sexualmente. El fetichismo travestista es el único caso en el que nuestra práctica clínica es similar a los criterios diagnósticos del DSM. La observación de la mayoría de los demás clínicos de este campo sugiere que ellos han adoptado también esta política de sentido común. Sugerimos con firmeza que los autores de los futuros manuales de diagnóstico reconsideren los criterios restrictivos actuales para las parafilias. En este capítulo emplearemos las etiquetas conductualmente descriptivas de nuestra práctica clínica diaria. Tratamiento. Una breve historia. El tratamiento de los sujetos con desviaciones sexuales no delictivas, es decir, aquellos cuyas conductas desviadas no infringen la ley, tiene una larga historia y esos tratamientos sirvieron como modelos para la intervención con delincuentes sexuales. Gran parte de estos primeros procedimientos se caracterizaron, desgraciadamente, por actitudes llenas de prejuicio hacia esas personas. Por ejemplo, hasta mediados de los años 70, uno de los principales grupos de sujetos considerados como objetivos de tratamiento eran los hombres homosexuales, la mayoría de los cuales no manifestaba rasgos egodistónicos. De modo similar, la terapia aversiva, que normalmente incluía la ingestión de un emético o la aplicación de una descarga eléctrica desagradable, era frecuentemente el método preferido de tratamiento. Estos dos aspectos sobre la intervención han sido especialmente evidentes en el nacimiento del movimiento de la terapia de conducta desde el final de los años 50 hasta el comienzo de los años 70. Los informes sobre la terapia eléctrica aversiva que trataban de reducir el interés homosexual se recibieron con gran entusiasmo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que surgieran críticas dentro del movimiento conductual con respecto a la ética de tratar a los homosexuales, fueran o no egodistónicos.
Igualmente, se han cuestionado la ética de la terapia eléctrica aversiva y su utilización no mejora la relación terapéutica. La mayoría de los terapeutas han abandonado el tratamiento de los homosexuales y no emplean ya la terapia eléctrica aversiva, aunque hay conductistas que siguen haciendo ambas cosas. Las primeras aplicaciones de la terapia de conducta a la desviación sexual y a los delincuentes sexuales se caracterizaban por el empleo de métodos sencillos de tratamiento procedentes de teorías simples de condicionamiento sobre el desarrollo y mantenimiento de la conducta sexual anormal. Las teorías de condicionamiento se han criticado por ser demasiado limitadas y carecer de apoyo empírico, y se han sustituido por teorías más completas. Los enfoques de tratamiento de un único componente se cuestionaron muy pronto en el tratamiento conductual de los sujetos con desviación sexual y se han reemplazado posteriormente por programas cognitivo-conductuales multicomponentes. Una descripción detallada de nuestro propio programa, que se describirá más tarde en este capítulo, servirá como ilustración de los enfoques actuales cognitivo-conductuales, pero el lector que le interese este tema puede consultar también otras fuentes. Los deseos sexuales excéntricos. A estos pacientes, fetichistas, travestidos y personas que consienten actos sádicos y masoquistas, se les describe como sexualmente desviados, cuando no son etiquetados como parafílicos, y es difícil pensar en un descriptor adecuado no peyorativo. Puede que nuestra elección de deseos sexuales excéntricos no agrade a todos y nuestra dificultad para elegir un término no peyorativo es, por supuesto, un reflejo del sesgo persistente e injustificado que tenemos hacia aquellos que manifiestan deseos sexuales distintos a los nuestros. El enfoque adoptado hoy día por la mayoría de los terapeutas hacia los homosexuales es asesorarles sobre sus actitudes negativas hacia su propia conducta y hacia las probables presiones externas que crean estos planteamientos negativos, en vez de intentar modificar las preferencias sexuales de dichos pacientes. Pensamos que este enfoque es apropiado también para aquellos pacientes cuyos intereses sexuales no conllevan un malestar o daño directo hacia los demás. Los fetichistas, travestidos u otros, no hacen daño a nadie por su conducta sexual. Aunque sus preferencias pueden provocarles problemas interpersonales, ¿es una razón suficiente para desalentar su ardiente entusiasmo hacia su fetiche particular? Sugerimos que al menos los terapeutas deberían explorar en profundidad las razones por las que un fetichista busca tratamiento antes de empezar a eliminar sus excéntricos intereses. Los escasos informes publicados sobre el tratamiento de las excentricidades sexuales a lo largo de los últimos 20 años refleja supuestamente las actitudes de la mayoría de los terapeutas en consonancia con las nuestras. Por ejemplo, M.C. Conaghy sugiere a los sujetos travestistas que busquen opciones alternativas al tratamiento, como unirse a un club de travestidos en donde puedan vestirse con ropa del otro sexo libres de la desaprobación social. Se ha informado que la terapia aversiva que utiliza apomorfina y descargas eléctricas disminuye significativamente la conducta de vestirse con la ropa del sexo opuesto en los travestidos. Estos y otros procedimientos similares sirvieron también para eliminar la conducta no deseada de los pacientes fetichistas. Se ha informado igualmente de la eficacia de una variación cognitiva de la terapia aversiva, denominada sensibilización encubierta, para reducir los intereses sexuales no deseados de los fetichistas, de los travestidos y de los sádicos. Estos no son solamente procedimientos de tratamiento con un único componente, sino que también olvidan otros aspectos de los pacientes que pueden restringir la satisfacción de sus necesidades de formas más aceptables. Aunque tanto Barlow como Marshall han indicado las limitaciones de los enfoques de tratamiento de un solo componente y, por consiguiente, la conveniencia de que el tratamiento de los delincuentes sexuales tenga una mayor amplitud, se ha hecho poco en la dirección de un tratamiento amplio para los sujetos sexualmente excéntricos. Ya hemos señalado que se ha dado una notable escasez de descripciones del tratamiento para este tipo de pacientes desde los primeros años 70, especialmente para los sádicos y los masoquistas. Una excepción lo constituye el trabajo de Hayden Smith et al. Sobre el tratamiento conductual, sensibilización encubierta y entrenamiento en habilidades de afrontamiento, con éxito de un asfixiofílico. La mayoría de los relatos sobre sádicos se han restringido a aquellos que cometen actos de violación, con el grave olvido de los sádicos que llevan a cabo su conducta preferida con parejas sumisas. Mes describió un extenso programa de aversión eléctrica con un sádico y los Meyer y Olmen emplearon la aversión olfativa con un paciente similar.
A los masoquistas se les ha tratado también utilizando la terapia aversiva. Sin embargo, aunque durante los últimos 15 a 20 años los programas para delincuentes sexuales se han vuelto más amplios y con características multicomponentes, no parece que se hayan producido avances similares en el caso de los sujetos con excentricidades sexuales. Parece obvio que muchos de estos pacientes tienen problemas más extensos que la simple atracción sexual hacia sus actos excéntricos y que se deberían adaptar programas cognitivo-conductuales amplios a la complejidad de esos problemas, al igual que sucede en el caso de los delincuentes sexuales. Esperamos la descripción, aplicación y evaluación de procedimientos de ese tipo con fetichistas, travestistas, sádicos y masoquistas. Para facilitar esta aplicación, revisaremos seguidamente las estrategias de tratamiento para los delincuentes sexuales. Los delincuentes sexuales. De nuevo, los esfuerzos iniciales de tratamiento con los delincuentes sexuales, surgidos de una perspectiva conductual, tuvieron un alcance limitado. Tal como se desarrollaron a partir de procedimientos empleados con individuos con excentricidades sexuales, los primeros tratamientos diseñados para los delincuentes sexuales consideraron que las conductas problema tenían una motivación exclusivamente sexual. Se pensaba que la delincuencia sexual era el resultado de preferencias sexuales aprendidas que tenían una naturaleza desviada, de modo que se creía que modificando simplemente estas preferencias se eliminarían las predisposiciones a delinquir. Bond y Evans llegaron tan lejos que afirmaron que la reducción de la potencia provocadora de las imágenes sexuales desviadas, en este caso, el exhibicionismo, sería suficiente para eliminar la conducta desviada. Por consiguiente, se consideró que la terapia aversiva, que tenía como objetivo la disminución del atractivo de la imagen desviada, era todo lo que se necesitaba para tratar a los delincuentes sexuales. Como consecuencia de esta sencilla conceptualización, hubo numerosos informes que describieron la aplicación de la terapia aversiva, normalmente la aversión eléctrica, o la sensibilización encubierta a distintos delincuentes sexuales. Muchos de estos primeros estudios se dedicaban al tratamiento de exhibicionistas, pero había también informes similares que incluían sujetos que abusaban de niños que no pertenecían a su familia, ofensores incestuosos y voyeurs. En 1971, Marshall describió el tratamiento de un sujeto que abusaba de niños, tratamiento que incluía no solo terapia aversiva para reducir los intereses sexuales desviados, sino también el recondicionamiento orgásmico para aumentar los intereses sexuales apropiados, así como el entrenamiento en asertividad y la mejora de las habilidades sociales con el fin de proporcionar las habilidades necesarias para llevar a cabo las nuevas preferencias. Marshall sugirió que este enfoque amplio era aplicable a otros ofensores sexuales. En los años posteriores, los programas para los delincuentes sexuales incluyeron progresivamente una mayor extensión de los objetivos de tratamiento y estrategias de intervención cada vez más complejas. Sin embargo, hay todavía clínicos que continúan ofreciéndonos evaluaciones de tratamientos limitados. Sugirió que este enfoque amplio era aplicable a otros ofensores sexuales. En los años posteriores, los programas para los delincuentes sexuales incluyeron progresivamente una mayor extensión de los objetivos de tratamiento y estrategias de intervención cada vez más complejas. Sin embargo, hay todavía clínicos que continúan ofreciéndonos evaluaciones de tratamientos limitados o que hacen explícitas sus objeciones a estos programas multicomponentes. Este último autor alegaba que en el momento en que escribía su libro no existían pruebas de que estos programas amplios fueran eficaces, pero, de hecho, había por lo menos un informe sobre un estudio de resultados que encontró inferiores tasas de recaídas, de forma significativa, entre los sujetos que abusaban de los niños y que habían sido tratados por medio de un programa cognitivo-conductual amplio, que en el caso de ese mismo tipo de individuos pero que no habían sido tratados. En cualquier caso, la mayoría de los clínicos ha adoptado ya alguna variación del programa que se describe seguidamente. Un programa cognitivo-conductual amplio. Describiremos aquí nuestro propio programa, aunque parece que programas similares representan el enfoque más popular para el tratamiento de los sujetos que cometen abusos sexuales. La variación principal entre los distintos programas tiene que ver más con la cantidad de tiempo que les lleva a los pacientes terminar con cada componente, que con el contenido real del tratamiento. Nuestra posición es que puesto que hay tantos delincuentes sexuales que tratar, tenemos que hacer que nuestros programas sean tan económicos en tiempo y recursos como se pueda, mientras que, al mismo tiempo, se cubren todas las características
que sean necesarias de los delincuentes. Nuestro programa de tratamiento se ha desarrollado a lo largo de los últimos 25 años en prisiones, hospitales psiquiátricos y lugares ambulatorios. Durante este tiempo, nuestros programas han evolucionado desde procedimientos con componentes limitados hasta programas de amplia base y, finalmente, hasta los programas multicomponentes actuales. La descripción siguiente proporciona un breve resumen de nuestro programa actual. Estructura del tratamiento. Hemos descrito la estructura global de nuestro programa como un procedimiento de 3 niveles. El programa incluye a los delincuentes sexuales que se encuentran encarcelados en el momento presente, que han estado encarcelados o que nunca han pisado la prisión. Por consiguiente, tenemos programas para prisiones y para la comunidad. Cuando los delincuentes sexuales entran por primera vez en las penitenciarias canadienses de la región de Ontario, se les evalúa para averiguar el riesgo sobre su seguridad y sus necesidades de tratamiento. Si se considera que existe un alto riesgo y que necesitan tratamiento intensivo, se trasladan a una institución en la que haya un programa del nivel 1. Si hay un riesgo bajo y tienen menos necesidades de tratamiento, se les envía a una institución donde se lleva a cabo un programa de nivel 2. Después de un tratamiento con éxito en el nivel 1, algunos de los delincuentes pasan al nivel 2 como parte del programa previo a su salida de prisión. Recientemente, se han desarrollado más programas para el interior de las prisiones, como una fase final previa a la salida de la cárcel, que se centran en el fortalecimiento y perfeccionamiento de los planes de prevención de las recaídas desarrollados en programas de nivel T o nivel 2. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que han finalizado el programa de nivel 1 sale inmediatamente de la prisión y no pasa al nivel 2 o a los programas de prevención de recaídas previos a la salida, sino que va directamente a un programa en la comunidad, es decir, un programa de nivel 3. Los pacientes que entran en los programas de nivel 1 reciben todos los componentes específicos al delito, que se describirán más adelante, y la mayoría de los componentes relacionados con el delito. Participan en 5 sesiones de terapia de grupo a la semana, de 3 horas de duración cada sesión, a lo largo de un periodo de 6 meses, con objetivos específicos al delito, mientras que al mismo tiempo participan en los programas relacionados con el delito que se consideren necesarios. Las evaluaciones pre- y post-tratamiento determinan si el progreso ha sido satisfactorio. Si lo ha sido, pasan a la siguiente etapa, es decir, salida de la cárcel o traslado a un programa de nivel 2 o de prevención de las recaídas. Si se considera que el progreso es insuficiente, entonces se reciclan de nuevo a través del nivel 1. Aquellos delincuentes que van directamente al nivel 2 participan de un programa más limitado. La terapia de grupo del nivel 2 se compone de 2 sesiones a la semana de 3 horas cada una e incluye una versión abreviada de los componentes específicos al delito, aunque la mayoría de los delincuentes están implicados también en uno o más de los componentes relacionados con el delito. Los programas del nivel 2 funcionan como grupos con final abierto, en donde cada delincuente permanece bajo tratamiento durante un tiempo medio de 3 meses. Una vez que se reinserta el delincuente en la comunidad, se requiere habitualmente que participe en un programa para pacientes externos, nivel 3, que incluye de nuevo objetivos específicos al delito así como, cuando es necesario, aspectos relacionados con el mismo. El tratamiento en la comunidad para delincuentes sexuales salidos de prisión implica una sesión semanal de grupo, de 3 horas de duración, y cada delincuente permanece generalmente bajo tratamiento durante unos 6 meses. Estos delincuentes que acaban de salir de prisión son supervisados por policías que vigilan la libertad condicional y que han sido entrenados en los principios de prevención de recaídas. A estos policías se les proporciona un detallado plan de prevención de recaídas diseñado para cada delincuente, de modo que puedan vigilar las conductas apropiadas. La descripción siguiente de los componentes de nuestro tratamiento se aplica a cada uno de los 3 niveles. Componentes de tratamiento. En la descripción detallada de Marshall y Eccles, en prensa, de su amplio programa de tratamiento cognitivo-conductual para delincuentes sexuales, los objetivos del tratamiento se dividieron en 2 áreas: objetivos específicos al delito y relacionados con el mismo. Los objetivos específicos al delito incluyen superar la negación y la minimización, mejorar la empatía con la víctima, cambiar las creencias y actitudes distorsionadas,
modificar las fantasías inapropiadas y desarrollar un plan de prevención de las recaídas saludable. Recientemente hemos añadido el entrenamiento en intimidad a estos objetivos específicos al delito y lo hemos incluido después del componente de cambio de actitudes. Marsal y Eccles, en prensa, sugieren que se aborden los temas en este orden particular porque es posible que no se realice el progreso en un área específica hasta que no hayan sido abordados totalmente los temas anteriores. Por ejemplo, sería muy difícil aumentar la empatía hacia una víctima si un delincuente está todavía negando o minimizando el alcance de su violenta acción o la invasión sexual de su comportamiento. Sin embargo, todos los componentes de tratamiento se encuentran interrelacionados, de modo que cuestiones que tienen que ver con creencias distorsionadas, por ejemplo, surgen y se responden a lo largo de todos los componentes. Conforme avanza el tratamiento, se abordan constantemente áreas importantes para cada delincuente dentro de cada componente y se insiste en la interconexión de todos estos aspectos. Los objetivos relacionados con el delito se refieren a temas que podrían considerarse como precursores o factores que influyen sobre un delito, tales como habilidades de relación deficientes, pobre solución de problemas, consumo de sustancias psicoactivas, limitado control de la ira y habilidades para la vida inadecuadas. Una característica fundamental de nuestro enfoque se refiere a nuestra creencia de que, con el fin de que un delincuente cambie en una dirección prosocial, tiene que mejorarse la sensación de valía de uno mismo. Esto significa que tiene que verse a sí mismo como una persona capaz de cambiar, lo que es análogo a la idea de Bandura sobre la autoeficacia, y como un individuo que merece el afecto y las recompensas provenientes de las relaciones adultas prosociales. Con este fin, el terapeuta imprime un tono positivo al tratamiento y a los modelos, y alienta a los otros miembros del grupo a realizar conductas de imitación, con un estilo colaborador pero firme a la hora de cuestionar y abordar a cada delincuente. No es fácil conseguir un equilibrio a medio camino entre ser un claro apoyo y tener una relación de convivencia con el delincuente, por una parte, y enfrentarse y ser enérgico innecesariamente, por la otra, pero creemos que es la posición terapéutica más adecuada. En cada paso del programa le recordamos a cada delincuente sus virtudes y su potencial, y le indicamos también las características destructivas, hacia sí mismo y hacia la víctima, de su comportamiento violento anterior. Es menos probable que los delincuentes que piensen que están en un ambiente de apoyo, donde no se les rechazará, teman admitir actividades de las que se avergüenzan y se sienten molestos. Una forma de facilitar esto es que el terapeuta aclare la diferencia entre el paciente como una persona total y las conductas específicas que son dañinas e inapropiadas. Es importante que quede claro que es un comportamiento específico, por ejemplo, el delito sexual, lo que es inaceptable y no el paciente como persona. Cuando lo consideramos necesario, llevamos a cabo también procedimientos específicos de aumento de la autoestima para aquellos delincuentes cuya autovalía es especialmente baja. Negación y minimización. La negación puede describirse como un rechazo a admitir haber cometido un delito, o una pretensión de que el acto fue por acuerdo mutuo, o una insistencia de que el delincuente no es, de hecho, un delincuente sexual. Cualquiera de estas posiciones puede tener como consecuencia el negarse a participar en el tratamiento. La minimización se caracteriza como un rechazo a aceptar la responsabilidad del delito, una negación del daño causado a la víctima o una descripción del delito que limita la extensión, la frecuencia, la violencia o el grado de invasión del mismo. Aunque hay estudios que han mostrado que la negación y la minimización son bastante frecuentes entre los delincuentes sexuales, existen pocos informes sobre tratamientos diseñados para superar estos obstáculos. La consideración de esas cuestiones como objetivos debería constituir un primer paso fundamental en el tratamiento, ya que muchos programas excluyen a los sujetos que lo niegan y lo minimizan como faltos de motivación. Pensamos que esto es inapropiado puesto que un examen de nuestros archivos revela que si excluyéramos a estos delincuentes, no solo hubiéramos rechazado para tratamiento alrededor del 60% de nuestros pacientes, sino que habríamos dejado sin tratar a algunos de los más peligrosos delincuentes sexuales. Creemos que tenemos la responsabilidad de intentar tratar a estos hombres y convencerles de que necesitan tratamiento. De hecho, aceptamos que es nuestro trabajo intentar incluir a todos los delincuentes sexuales en el mismo. De acuerdo con esto,
No tenemos criterios de exclusión e incluimos a todos. Los sujetos que niegan y minimizan las consecuencias de sus actos. En otros lugares se proporcionan descripciones más detalladas de nuestros enfoques para tratar con la negación y la minimización. De modo que la descripción que se presenta aquí será necesariamente un breve resumen de nuestro enfoque. Después de una breve descripción de los objetivos y del contenido general del programa, empezamos haciendo que cada delincuente cuente al grupo su versión de la violación. Se le pide al delincuente que describa no solo lo que hizo realmente, sino también su estado emocional en el momento del delito, las circunstancias relevantes que le precedieron, el consumo de sustancias psicoactivas en ese momento, su interpretación de las conductas de la víctima y, finalmente, los pensamientos y sentimientos que le llevaron a la violación y los que tuvo durante la misma. Puede que cada paciente tenga que repetir su descripción varias veces antes de ser capaz de reconocer y hablar sobre todas estas características. A los otros miembros del grupo se les anima a que cuestionen aquellas áreas de la descripción que piensen que son ambiguas o imprecisas. El terapeuta modela la forma de hacer críticas constructivas y evalúa los cuestionamientos planteados por otros miembros. Siempre se encuentra disponible para el terapeuta la explicación oficial o la versión de la víctima sobre el delito, y le proporciona una base para poner en duda la explicación del delincuente. Esta información es esencial para un tratamiento eficaz. Cualquier inconsistencia entre la versión oficial y la versión del delincuente produce más cuestionamientos por parte de los miembros del grupo y del terapeuta. Aunque los delincuentes a menudo realizan toda una serie de manipulaciones con el fin de tener acceso a y asegurarse la discreción de sus víctimas, muchos no se dan cuenta de que para lo único que sirven sus acciones es para beneficio propio. La tarea del terapeuta y de los otros miembros del grupo consiste en aclarar lo que revela la versión del delincuente sobre sus conductas, pensamientos y sentimientos. De igual manera, los comentarios y las críticas hechos por un miembro del grupo sobre otro a menudo muestran la propia minimización del que critica y ofrece así una oportunidad más a cada paciente para explorar estos problemas. Puesto que la mayoría de los miembros del grupo se apoyan en su propia experiencia cuando juzgan a otros pacientes, sus anotaciones proporcionan frecuentemente al terapeuta datos para la comprensión de los propios delitos. Los miembros del grupo que se abstienen de criticar a otros delincuentes o que les ofrecen su apoyo, intentando, de este modo, protegerse claramente a sí mismos, son el terapeuta u otros delincuentes del grupo. El terapeuta informa a los delincuentes que expresan negación y minimización de que esto es muy frecuente al inicio de la terapia, pero que espera que superen esta etapa. Otros miembros del grupo que hayan completado satisfactoriamente su autorrevelación pueden describir los beneficios de ser claros, como, por ejemplo, la sensación de alivio que se tiene cuando ya no tienen que mentir continuamente. El terapeuta se asegura que el delincuente comprende tanto las ventajas de una autorrevelación honesta, por ejemplo, una sensación de alivio por no tener que mentir, una oportunidad para solucionar una serie de problemas de su vida y el poder salir antes de la prisión o acabar más pronto con la libertad condicional, como las desventajas de continuar negando o minimizando. Por ejemplo, se les puede pedir que abandonen el tratamiento, podrían seguir en prisión o en libertad condicional durante más tiempo. Y habría un mayor riesgo de volver a delinquir. Se presentan al paciente otros planteamientos más realistas de la conducta delictiva para que los considere antes de seguir contando cosas de sí mismos. El proceso de autorrevelación se repite y se cuestiona constantemente hasta que la explicación se considere aceptable. Aunque algunos pacientes ofrecen una explicación completa y muy precisa del delito durante su primera autorrevelación, la mayoría muestra distintas distorsiones que tratan de minimizar la extensión o la naturaleza de sus delitos. En estos casos, es necesario repetir la autorrevelación. Aunque el cuestionamiento y la autorrevelación tratan de reducir directamente la negación y la minimización, otros componentes posteriores del procedimiento de tratamiento, por ejemplo, el componente de empatía con la víctima, ayudan también a disminuir la minimización en delincuentes que se resisten al cuestionamiento. Lo mismo que sucede con todos los temas abordados en nuestro tratamiento, cada componente no es una unidad discreta sino que está relacionado funcionalmente con todos los demás componentes. Constantemente recordamos a nuestros pacientes este hecho. Por consiguiente,
No es esencial eliminar toda la negación y minimización antes de pasar al siguiente componente de tratamiento, aunque el grueso de estos temas deberían tratarse en este componente inicial. Debido a que la mayoría de los programas excluyen a este tipo de hombres, existen pocos estudios que hayan evaluado directamente los resultados del tratamiento con la negación y la minimización. Sin embargo, los escasos datos de que se dispone alientan la confianza. Por ejemplo, Barbaree informó que en un grupo de 40 abusadores de niños y violadores encarcelados, el 54% de dichos violadores y el 66% de los abusadores negaron en un principio haber cometido un delito. Un 42% más de los violadores y un 33% más de los abusadores minimizaron notablemente su delito en términos de su responsabilidad por el mismo, la extensión de su delito o el daño hecho a la víctima. Después del tratamiento, el número de individuos que lo negaban se había reducido de 22 a 3, aunque 15 de los que finalmente admitieron haber cometido el delito siguieron subestimando este hecho en alguna medida. Desgraciadamente, los resultados con los sujetos que minimizaban fueron menos esperanzadores. De los 15 que inicialmente minusvaloraban el delito, solo 3 abandonaron totalmente esta conducta una vez finalizado el tratamiento. Sin embargo, Barbaree observó que el grado de minimización se había reducido considerablemente y la motivación para el tratamiento había aumentado entre estos delincuentes. En un estudio similar, Marshall evaluó los efectos del tratamiento sobre la negación y la minimización en 81 delincuentes sexuales encarcelados. De los 25 sujetos con negación antes del tratamiento, solo 2 seguían negando categóricamente sus delitos después de la terminación del tratamiento. Igualmente, el número de sujetos que minimizaban se redujo significativamente de 26 a 9 después de la intervención. Marshall observó también que el grado de minimización de estos últimos delincuentes disminuyó de una media de 3,7, en una escala de 6 puntos, a una de 0,5 en el posttratamiento. B. Empatía con la víctima. Aunque parece haber un consenso entre muchos teóricos acerca de que los déficits en la empatía constituyen un importante factor en los delitos sexuales, se han realizado pocos estudios intentando investigar este planteamiento. Las investigaciones anteriores han presentado datos confusos y a veces contradictorios sobre los déficits en empatía de los delincuentes sexuales. Por ejemplo, mientras que Baez et al. Encontraron una clara diferencia en empatía entre delincuentes sexuales y no delincuentes. Seto halló que los violadores eran menos empáticos que otros hombres de la comunidad en la escala de empatía de Hogan, pero no en la escala de empatía emocional, Emotional Empathy Scale, de Mehrabian y Epstein. Además, cuando se empleó la educación como un covariado en los análisis, las diferencias de Seto en la escala de Hogan desaparecieron. A pesar de estas inconsistencias en los déficits en empatía observados, el entrenamiento en empatía aparece habitualmente como un importante componente de la mayoría de los programas de tratamiento de los delincuentes sexuales en Norteamérica. Estos hallazgos contradictorios pueden deberse, en parte, a la confusión existente sobre la naturaleza y la extensión de la empatía. Marshall et al. Han sugerido que la empatía constituye un proceso planificado que implica el reconocimiento del estado emocional de otra persona, la percepción del mundo desde el punto de vista del otro, la reproducción del estado emocional del otro individuo y, finalmente, realizar algún cambio conductual como respuesta al malestar percibido, por ejemplo, detener la conducta dañina o mostrarse simpático. Un apoyo parcial para esta conceptualización proviene de las evidencias de que los delincuentes sexuales son deficientes en el reconocimiento de las emociones en los demás y de que distinguen entre la identificación que hacen del malestar de una persona que observan y de sus propios sentimientos de malestar en respuesta a esta observación. Los delincuentes sexuales parecen funcionar especialmente mal en el reconocimiento de la ira, la sorpresa y el temor, que son las emociones que con mayor probabilidad expresan las víctimas de una violación. Otro problema con la investigación anterior es que no ha sido capaz de identificar si los delincuentes sexuales sufren un déficit general, inespecífico, en empatía o si sus déficits están limitados al contexto o son específicos a la persona. Por ejemplo, en un estudio reciente hemos encontrado que los sujetos que abusan de los niños mostraban déficit en empatía hacia los niños que habían sido las víctimas de otros delincuentes, en comparación con un grupo de hombres no delincuentes de la comunidad, y que mostraban déficit aún mayores en la empatía hacia sus propias víctimas. Por otra parte,
no manifestaban déficit de empatía hacia los niños en general. Si estos últimos hallazgos se confirman de forma independiente, entonces el tratamiento debería intentar mejorar la empatía hacia estas dos clases especiales de personas, es decir, hacia las víctimas de abuso sexual en general, por ejemplo, mujeres adultas víctimas de violación y niños víctimas de abusos sexuales, y hacia las propias víctimas del delincuente, en vez de intentar mejorar la empatía hacia toda la gente. Estos son los objetivos de nuestro componente de entrenamiento en empatía. Puesto que muchos delincuentes han aprendido a lo largo de su vida a reprimir sus sentimientos, puede que les sea muy difícil expresar emociones. Es necesario a menudo, como un primer paso para tratar los déficits en empatía, entrenar a los pacientes a ser emocionalmente expresivos. Se les pide que describan un suceso de su vida, distinto del de ser arrestado, que recuerden como emocionalmente perturbador. Se pide al paciente que describa la experiencia como si la estuviera reviviendo y que no reprima ningún sentimiento o emoción. Muchos participantes describen la muerte de un ser querido, la terminación de una relación importante, el rechazo que pueden haber sentido por parte de los padres cuando eran niños o su propia experiencia como víctimas de abuso sexual. Estas explicaciones tienen normalmente un importante efecto sobre los otros miembros del grupo y a menudo el que habla y los que escuchan se vuelven muy emotivos. Cuando el delincuente que está actuando ha descrito su experiencia emocional perturbadora, se pide a los demás participantes que describan cómo se han sentido durante el relato que han oído y qué piensan sobre el estado emocional del primero. Luego sigue una discusión sobre la adecuación de la expresión emocional del delincuente que ha contado la historia y una evaluación de la respuesta de los demás participantes. El terapeuta señala que al expresar emociones similares a las que manifiesta el miembro que está actuando, los otros pacientes están en realidad mostrando empatía. Después de que cada miembro del grupo ha contado su historia emocional, mente perturbadora, se ha hablado sobre ella en profundidad y se ha evaluado. El terapeuta bien lee el relato de una víctima real o presenta un video de una víctima que describe su respuesta a la violación y las consecuencias para su vida que le siguieron. Luego se pide a cada uno de los miembros del grupo que describan cómo se sentían cuando escuchaban o observaban a la víctima. Si un paciente no parece mostrar emociones adecuadas o parece no ser honesto en sus expresiones, el grupo se lo cuestiona. Después de que el terapeuta define la empatía al grupo, se pide a cada participante que hable sobre el grado en que siente ahora empatía hacia su propia víctima y hacia otras víctimas del abuso sexual. Si es necesario, se pregunta a los pacientes cómo se sentirían si alguien importante para ellos fuese violada. El terapeuta pide a cada miembro del grupo que describa dicha violación y que hable de lo que sentiría hacia el delincuente y hacia la víctima. Se anima a los otros delincuentes a que den retroalimentación sobre la adecuación de las respuestas de cada miembro. El ejercicio se repite hasta que el grupo esté conforme. En el ejercicio siguiente, se enseña a los pacientes a reconocer las emociones en las víctimas de abuso sexual, adoptando la perspectiva de la víctima e intentando experimentar su malestar. Se le pide a cada participante que describa lo que cree que son los efectos inmediatos, durante el acto delictivo, del abuso sexual, los posteriores al mismo y los que tienen lugar a largo plazo. El terapeuta escribe cada una de las sugerencias en la pizarra y añade las consecuencias conocidas del abuso sexual que el grupo puede haber omitido. La lista se emplea para estimular una discusión general seguida por la descripción, por parte de cada paciente, del grado en que cree que su propia víctima experimentará cada consecuencia. Se insiste continuamente en que el paciente puede no haberse dado cuenta, en el momento del delito, del grado de sufrimiento de su víctima, pero eso no significa que ésta no sufriese. El terapeuta explica que probablemente la víctima estaba demasiado asustada para mostrar sus sentimientos o que el delincuente estaba tan absorto en conseguir su propia satisfacción que no se dio cuenta de la angustia de la víctima. Se le pide a cada participante que describa su delito desde el punto de vista de la víctima. Si un delincuente presenta el relato de forma que le favorezca a él, los otros miembros del grupo le critican. Muchos pacientes encuentran difícil observar su delito desde la perspectiva de la víctima. La importancia de este ejercicio es que se fuerza a los sujetos a considerar muchos aspectos del delito desde un punto de vista muy diferente y con una profundidad tal como nunca antes lo habían hecho. En el elemento final del entrenamiento en empatía hacia la víctima,
Se asigna a los participantes una tarea para casa en la que se les pide que escriban 2 cartas, una supuestamente de la víctima y la otra como respuesta a la carta de la víctima, que no tienen que enviar en absoluto. La carta desde la perspectiva de la víctima debería incluir toda la ira, culpabilización hacia uno mismo, pérdida de confianza y los distintos problemas emocionales, cognitivos y conductuales que en estos momentos el delincuente debería entender que son efectos frecuentes del abuso sexual. El terapeuta lee esta carta en voz alta ante el grupo. Otros miembros del mismo dan retroalimentación y cuestionan al que ha escrito la carta en cualquier área que piensen que se ha omitido o presentado de una manera que favorezca al que ha escrito la misma. El paciente revisa la carta siguiendo la retroalimentación del grupo. Este proceso se repite hasta que el contenido y el estilo de la carta satisface a todo el grupo. Una vez que ha terminado la carta de la víctima, se le pide al delincuente que escriba una carta a la víctima expresando la comprensión de las consecuencias que ésta ha tenido que sufrir, lo que proporciona al paciente una oportunidad para seguir comunicando su aceptación de toda la responsabilidad por el delito y muestra lo que está haciendo para asegurarse que no volverá a delinquir en el futuro. Aunque se espera que los participantes se disculpen por el delito, se les dice que no pueden pedir perdón. Esto se considera una petición injusta a la víctima. La carta se cuestiona también y se revisa hasta que satisfaga a todo el grupo. 2 estudios recientes han mostrado el valor de estos tipos de procedimientos para aumentar la empatía en los delincuentes sexuales. Peters ha mostrado que una estrategia de tratamiento similar a la que se acaba de describir aumentó eficazmente la empatía no específica de un grupo de delincuentes sexuales encarcelados. Más recientemente, Marshall, O'Sullivan y Fernández, en Prensa, han mostrado que nuestros procedimientos mejoran notablemente la empatía que los sujetos que abusan de niños manifiestan por sus propias víctimas y por los niños que han sido víctimas sexuales de otros individuos abusadores. C. Cambio de actitud. Generalmente se cree que la mayoría de los delincuentes sexuales mantienen actitudes y creencias que respaldan su conducta delictiva. Por ejemplo, se entiende que los violadores aceptan una serie de mitos sobre la sexualidad de las mujeres, sobre los deseos de las mismas y sobre la violación. Se sugiere también que los violadores creen que las mujeres deberían adoptar un papel de servilismo hacia los hombres y que la agresión hacia las mujeres es aceptable. Aunque la investigación realizada hasta el momento no apoya de forma consistente estos puntos de vista sobre los violadores, puede deberse a que los cuestionarios utilizados para evaluar estas actitudes son relativamente transparentes y, por consiguiente, fáciles de falsear. Por ejemplo, Scully y Maroya encontraron que era mucho más probable que violadores condenados que negaban su delito defendieran creencias distorsionadas sobre la violación que en el caso de aquellos que admitían haber cometido el delito. Los autores consideraron que esto indicaba que los que lo negaban querían justificar la violación, por consiguiente, aparecer como menos culpables, de modo que aceptaban los mitos. Por otra parte, los individuos que admitían su delito pueden haber querido mostrar su comprensión prosocial de la violación, por lo tanto, respondían de una manera que intentaba complacer al investigador. En el momento presente, este problema de la transparencia de los tests constituye un obstáculo que ninguna medida de las que disponemos actualmente es capaz de evitar. Sin embargo, la mayoría de los clínicos informan que los violadores expresan muchos puntos de vista pro violación en las primeras fases del tratamiento. Se piensa igualmente que los que abusan de los niños aceptan puntos de vista sobre los niños y sobre el abuso sexual que favorecen el delito. Abel y sus colaboradores se encuentran entre los primeros que propusieron que los que abusan de los niños mantienen creencias distorsionadas y posteriormente obtuvieron datos que lo apoyaban. Stermack y Siegel encontraron también que los que abusan de los niños defienden actitudes más permisivas hacia las relaciones sexuales entre adultos y niños, y Howells informó que este tipo de individuos consideraba que los niños eran menos amenazantes, menos dominantes y era más fácil de mantener una relación con ellos, que en el caso de los adultos. De nuevo, las evidencias no son muy claras y las medidas empleadas hasta la fecha permiten fácilmente una presentación desvirtuada de las creencias de los abusadores, aunque los clínicos observan habitualmente actitudes favorables al abuso entre los que abusan de los niños. En nuestro programa, cuestionamos las actitudes y las creencias que respaldan el abuso cuando surgen, aunque también tratamos específicamente estas distorsiones.
En el componente que estamos abordando, hacemos que cada delincuente describa sus creencias sobre las mujeres y los niños y la naturaleza sexual de las mismas. Describimos también delitos hipotéticos en los que es probable que se considere, incorrectamente, que la responsabilidad del delincuente está reducida y en los que se puede observar, otra vez de forma incorrecta, que la conducta de la víctima invita a un delito sexual. Estos casos hipotéticos revelan frecuentemente actitudes favorables al delito sexual que, por otra parte, podrían no surgir, y nos ofrece la oportunidad de cuestionar dichas actitudes, explicar sus implicaciones y ofrecer alternativas más prosociales. Por supuesto, los terapeutas necesitan examinar en profundidad sus propios puntos de vista antes de introducirse en este proceso. En esencia, el procedimiento denominado reestructuración cognitiva incluido en esta forma de provocar, cuestionar y esbozar las implicaciones de esas actitudes y luego sugerir alternativas. Es un enfoque bastante sencillo. Sin embargo, no se ha demostrado todavía su eficacia a pesar de ser un procedimiento muy utilizado. De entrenamiento en intimidad. Nosotros hemos sugerido que los delincuentes sexuales pueden adoptar una conducta de agresión sexual, no simplemente para satisfacer necesidades sexuales, agresivas o de poder, sino también para satisfacer, al menos en parte, necesidades de intimidad que no se ven colmadas en sus vidas. Hemos propuesto que los delincuentes sexuales son normalmente incapaces de satisfacer eficazmente sus necesidades de intimidad, que esta incapacidad surge como consecuencia de los deficientes lazos afectivos con sus propios padres y tiene como consecuencia relaciones afectivas adultas de escasa calidad. La investigación reciente ha apoyado estos planteamientos, y hemos propuesto un componente de tratamiento para abordar esos problemas. Para una descripción más completa de nuestro componente de entrenamiento en intimidad se remite a Lectora Marshall. El primer paso de este componente consiste en proporcionar información sobre la naturaleza de la intimidad y de la soledad y el valor de desarrollar una mayor intimidad. Ayudamos también a los delincuentes a identificar su capacidad actual, o la falta de ella, para lograr la intimidad, y el origen de las deficiencias presentes. Las descripciones del origen de sus problemas lleva a menudo a la necesidad de ayudarles a solucionar los problemas que tienen con sus padres o con algunos primeros intentos de experiencias de intimidad. Luego hablamos sobre las relaciones sexuales y el papel que juegan en la intimidad. Demasiado a menudo estos delincuentes piensan en la relación sexual como el único camino hacia la intimidad. Les indicamos que la satisfacción en las relaciones sexuales está muy unida a la satisfacción con todos los aspectos de su relación y que la intimidad, y la satisfacción sexual plena, se consiguen de forma óptima solo en relaciones equitativas. Así, las relaciones sexuales a la fuerza y el sexo con niños no pueden producir la satisfacción que buscan. Los celos, y la manera en que nuestros pacientes responden a la infidelidad real o imaginada de su pareja, son algo fundamental y constituye el siguiente objetivo de este componente. Aunque reconocemos que los celos son una respuesta esperada y quizás adecuada a un engaño claro, la magnitud de la respuesta, y la tendencia a tener celos sin motivo, constituyen el resultado de la baja estima del cornudo, del grado de su propia infidelidad y de inferencias inapropiadas sobre el significado de la misma. Cuestionamos las actitudes inapropiadas de los pacientes con respecto a estos temas y les ayudamos a examinar por qué sus parejas anteriores fueron infieles. Muy a menudo la infidelidad de su pareja parece haber sido un producto de la propia conducta del delincuente, como, por ejemplo, su mariposeo, su reserva, su poca comunicación, su distancia emocional o sus excesivos celos. Enseñamos a nuestros pacientes habilidades de relación, incluyendo las habilidades necesarias para iniciar una relación, por ejemplo, escoger una pareja apropiada, desarrollar habilidades de conversación, no precipitarse en el establecimiento de relaciones con compromisos, etc., y las habilidades necesarias para mantener relaciones, por ejemplo, autorrevelación, solución de conflictos, expresión de sentimientos, habilidades de comunicación, de escucha, etc. Se identifican y se cuestionan distintas actitudes perjudiciales sobre las relaciones, por ejemplo, la creencia en el amor a primera vista, que los desacuerdos son necesariamente destructivos, que el amor apasionado debe mantenerse a un elevado nivel de energía, etc. Cuando lo consideramos útil empleamos la representación de papeles como un medio de entrenar las habilidades y de identificar las creencias inapropiadas.
Finalmente, abordamos en este componente el tema de la soledad. Ayudamos a los pacientes a identificar su temor a estar solos y las consecuencias irracionales y autodestructivas de ese temor. Se les pide que hagan una lista con todas las ventajas de estar solos y se les explica que estar solo no es lo mismo necesariamente que sentirse solo. Las preferencias sexuales. Como se ha señalado previamente, en los primeros programas de tratamiento las preferencias sexuales se consideraban frecuentemente que eran los principales, sino los únicos, objetivos de la intervención. Recientemente, hemos sugerido que se ha exagerado la importancia de este componente de tratamiento. Por ejemplo, como señalamos anteriormente, no todos los delincuentes sexuales muestran preferencias sexuales desviadas en la evaluación falométrica, incluso aunque hayan cometido un delito sexual. La mayoría de los delincuentes que muestran preferencias sexuales normales en la evaluación niegan también tener fantasías desviadas recurrentes. De modo que está claro que no hemos sido capaces de demostrar que las preferencias sexuales desviadas caractericen a más de un pequeño número de estos hombres. La hipótesis de la preferencia sexual sugiere que todos los delincuentes sexuales prefieren realmente actos sexuales desviados a cualquier otra forma de conducta sexual y que sus fantasías sexuales se centran exclusivamente en actos desviados. De hecho, los actos sexuales por consenso con adultos se mantienen como una tapadera o como una respuesta sustitutiva en lugar de los actos desviados preferidos. Por el contrario, Marshall y Eccles, en prensa, sugieren que la idea de que las preferencias sean fijas e invariables es tan poco probable para la conducta sexual como para cualquier otra conducta. Por ejemplo, las preferencias en la comida parecen ser muy variables y a menudo cambian según la disponibilidad y las experiencias. Así que, ¿por qué deberían ser diferentes las preferencias sexuales? Aunque una persona podría disfrutar específicamente de un tipo de acto sexual, es muy poco probable que realicen esa conducta en exclusiva y no hay nada que sugiera que los delincuentes sexuales no disfruten de distintos actos sexuales. Se ha encontrado que los hombres se sienten fuertemente atraídos por la variedad, en términos de parejas y actividades sexuales. En consistencia con esta última observación, Marshall y Eccles, en prensa, sugieren que la conducta sexual desviada puede, en cierto grado, reflejar una búsqueda de la novedad o simplemente revelar que la persona saca provecho de una oportunidad que de otra manera se encontraría en la parte baja de su jerarquía de preferencias. Puesto que una serie de circunstancias contextuales, como problemas emocionales y el abuso de sustancias psicoactivas, parecen afectar a la probabilidad de cometer un delito, sería razonable inferir que factores situacionales explican al menos parte de la conducta y estos factores están, por supuesto, en constante cambio. Marshall y Eccles han sugerido que las fantasías de los delincuentes sexuales pueden satisfacer distintas necesidades. Además de hacerlo con características sexuales específicas, las fantasías desviadas tratan a menudo con cuestiones de poder y control, agresión y necesidad de humillar, y también con la necesidad de admiración y respeto. Por consiguiente, en nuestro programa, a todos los delincuentes sexuales se les enseñan procedimientos para disminuir la frecuencia y la fuerza de las fantasías sexuales, manifiesten o no excitación sexual desviada durante la evaluación. Por supuesto, otra alternativa, quizás más en consonancia con la incapacidad de la investigación para demostrar claramente la presencia de preferencias sexuales desviadas en muchos delincuentes, sería ignorar el tema en el tratamiento. Incluso Kinsey y Earls, que son claros defensores de la hipótesis de la preferencia sexual, sugieren que otros procedimientos de tratamiento, por ejemplo, entrenamiento en empatía, cambio de actitudes, control de la ira, etc., pueden producir cambios apropiados en las preferencias sexuales, evitando, por consiguiente, la necesidad de plantearlos como un objetivo específico del tratamiento. Creemos que esto es una posibilidad diferente y estamos actualmente realizando investigaciones que responderán a esta cuestión. Los dos principales procedimientos que empleamos en este componente son la sensibilización encubierta y el acondicionamiento por medio de la masturbación. El objetivo principal de la sensibilización encubierta es hacer que las consecuencias desagradables del delito sexual estén en un primer plano en el pensamiento del delincuente, especialmente en las etapas iniciales de la cadena conducente al delito. Por ejemplo, en el momento en que un violador siente ira y está pensando en ir a un bar a buscar una víctima. Aunque algunos delincuentes sexuales pueden tener pensamientos de catástrofe después de un delito,
Estas preocupaciones se desvanecen rápidamente cuando no le siguen consecuencias negativas tangibles. Desgraciadamente, los sentimientos de desagrado sirven poco para reducir el riesgo de volver a delinquir cuando su impacto es tan fugaz. Por medio de la desensibilización encubierta se espera que haciendo que el delincuente asocie continuamente consecuencias negativas al imaginarse realizando la conducta desviada, las actividades inapropiadas perderán su atractivo y se reducirá la intensidad y la frecuencia de los pensamientos desviados de incitación. El ejercicio se inicia haciendo que cada delincuente presente al menos 3 fantasías o secuencias de acción desviadas. Una de las fantasías tiene que describir un delito real o mostrar el ciclo delictivo característico del sujeto, es decir, desde los primeros pensamientos que conducen al delito pasando por las distintas fases que finalmente culminan en el delito. Estas fantasías se escriben en una de las caras de un grupo de tarjetas tipo visita. El paciente presenta entonces una lista de todas las consecuencias negativas que cree que podrían sucederle como consecuencia del delito. Esas consecuencias se escriben en el otro lado de las tarjetas. Se le instruye al paciente para que lea las secuencias de los delitos al menos 3 veces al día, dando la vuelta a las tarjetas después de cada ensayo con el fin de leer las consecuencias. Conforme avanza el ejercicio, se le dice al delincuente que empiece a leer las consecuencias cada vez más pronto en la secuencia de la fantasía, hasta que llegue a leerlas inmediatamente después del primer paso de la cadena que conduce al delito. Una vez que el paciente haya terminado de leer las consecuencias negativas, se le pide que se imagine una secuencia de respuestas positivas o prosociales, como alejarse de una oportunidad para la conducta desviada y realizar una actividad alternativa y apropiada, quizás no sexual. Con el fin de asegurarse que los delincuentes siguen el ejercicio, algunos clínicos hacen que el paciente grabe una cinta de audio cuando practica la sensibilización encubierta. Sin embargo, esto puede ser pesado y hacer que el procedimiento resulte rígido. Otra alternativa es solicitar la ayuda de otras personas, por ejemplo, otros presos o miembros de la familia, para recordar al paciente diariamente que mantenga su práctica. Desgraciadamente, los datos que respaldan el empleo de la sensibilización encubierta, bajo la forma que sea, son bastante limitados, pero el procedimiento se sigue empleando profusamente. Lo que se necesita urgentemente es una investigación cuidadosa con los sujetos apropiados para determinar si la sensibilización encubierta, tal como se aplica clínicamente, logra los objetivos planteados. El procedimiento del recondicionamiento por medio de la masturbación combina lo que se ha denominado recondicionamiento orgásmico con la terapia de saciación. Thorp, Smith y Castell fueron los primeros que describieron un procedimiento que implicaba la masturbación hasta alcanzar el orgasmo mientras se le mostraba al sujeto, o bien se imaginaba, la conducta sexual apropiada con una pareja adecuada. Se han descrito variaciones de este procedimiento, pero de nuevo existen escasas pruebas que apoyen la eficacia de dichas estrategias. La terapia de saciación la describieron originalmente Marshall y Lippens y posteriormente se evaluó en 2 estudios de caso único. En su primer formato, el paciente seguía masturbándose después del orgasmo durante un periodo de tiempo que podía llegar hasta 1 hora, mientras fantaseaba con todas las variaciones que podía generar de sus conductas desviadas. Posteriormente, Abel y Anon eliminaron el requisito de masturbarse después del orgasmo y solo hacían que los pacientes generasen fantasías desviadas. La saciación verbal, como se denominó a esta variación, tiene la ventaja de ser más aceptable para los pacientes que la saciación masturbatoria. Aunque la saciación parece tener un mayor respaldo que los procedimientos de recondicionamiento orgásmico, las pruebas de la eficacia de la saciación son, en general, limitadas y se necesita más investigación. Laus y Marshall sugirieron que la masturbación directa parece ser el enfoque más eficaz para mejorar la activación apropiada y es el procedimiento que utilizamos habitualmente. En este procedimiento, el paciente genera, con la ayuda del terapeuta, un conjunto de fantasías que incluyen una pareja adecuada, hombre o mujer, dependiendo de la orientación sexual del sujeto. Luego se instruye al delincuente para que se masturbe hasta el orgasmo mientras se imagina estas actividades sexuales apropiadas con una pareja que consiente. Si le es difícil excitarse con las fantasías apropiadas o si la excitación disminuye durante la masturbación,
Se le dice al paciente que emplee fantasías desviadas para restablecer la excitación y luego cambiar inmediatamente a la fantasía apropiada. Se le dice que se puede cambiar una y otra vez entre las fantasías adecuadas y desviadas, en el caso de que sea necesario, hasta que ocurra el orgasmo. El objetivo de la masturbación directa es aumentar el atractivo sexual de las fantasías apropiadas al asociar estas fantasías con la excitación provocada por uno mismo. Después del orgasmo, el paciente empieza con el segundo componente del acondicionamiento masturbatorio, es decir, con la terapia de saciación. Inmediatamente después de la eyaculación, los hombres difícilmente pueden responder a los estímulos sexuales. Entran en lo que Masters y Johnson denominan el periodo refractario relativo. Entonces, durante este periodo posorgásmico, se instruye al paciente para que deje de masturbarse y ensaye en voz alta, si es posible, cada variación de sus fantasías desviadas durante un mínimo de 10 minutos, pero nunca más de 20 minutos. El objetivo de este procedimiento es asociar las fantasías desviadas con un estado de falta de respuesta sexual. Por supuesto, el repetir las fantasías desviadas puede, por sí mismo, reducir su atractivo y, a su vez, su capacidad para producir la excitación sexual. Hemos encontrado que para algunos pacientes, la sensibilización encubierta y el recondicionamiento masturbatorio puede ser ineficaz. Estos pacientes se quejan de que a pesar de utilizar cuidadosamente los procedimientos, siguen experimentando frecuentemente pensamientos desviados con tanta fuerza que no pueden resistir masturbarse con ellos. En consecuencia, creen que los impulsos asociados de volver a cometer un delito sexual podrán con ellos. En estos casos, se pueden adoptar otras técnicas. Los tratamientos hormonales o con antiandrógenos, acetato de ciproterona o acetato de medroxiprogesterona, parece que reducen la activación general así como la frecuencia y la intensidad de los pensamientos desviados. Recientemente, Pearson et al. Mostraron que la buspirona, una droga serotoninérgica, conseguía poner bajo control los pensamientos no deseados, en un paciente con impulsos desviados muy fuertes y, aparentemente, incontrolables. Se debería emplear alguno de estos fármacos solo como ayuda para un programa cognitivo-conductual. En caso contrario, el paciente no adquirirá el control conductual de uno mismo. Finalmente, el paciente debería desarrollar habilidades de afrontamiento adecuadas que asegurasen la retirada de la medicación. Otras alternativas que a veces empleamos incluyen la aversión olfativa y la aversión por medio del amoníaco. En la aversión olfativa, se presenta al paciente un olor fétido que inhala mientras escucha u observa descripciones de sus actividades desviadas. Utilizamos carne podrida guardada en un recipiente como estímulo aversivo. Aunque hemos encontrado que la aversión olfativa a veces produce disminuciones en la activación sexual después de varios ensayos, el procedimiento no es agradable. Además, no solo es de escasa ayuda para fortalecer la relación terapeuta/paciente, sino que los olores fétidos se extienden por toda la habitación de tratamiento y se adhieren a la ropa, siendo desagradables también para el equipo de intervención. Por otra parte, la aversión por medio del amoníaco se la administra el propio sujeto y, en consecuencia, es menos aversiva para el terapeuta. Se hace que el delincuente lleve una botella de sales de amoníaco, que abre e inhala por la nariz inmediatamente cuando siente un impulso o tiene un pensamiento desviado persistente. El objetivo es interferir con, y castigar, los pensamientos desviados que ocurren en el contexto natural. Al final muchos delincuentes se sensibilizan ante impulsos y pensamientos de una menor intensidad, aconsejándoseles que los controlen sin el empleo de amoníaco. En el pasado, hemos utilizado terapia eléctrica de aversión para reducir la excitación desviada. Ya no empleamos este procedimiento. Como hemos señalado, existen cuestiones éticas importantes sobre su uso con delincuentes encarcelados, sin mencionar que la relación paciente/terapeuta y la sensación de confianza pueden verse seriamente comprometidas. F. La prevención de las recaídas. El último componente de nuestros tratamientos específicos al delito se refiere a la necesidad de desarrollar planes adecuados de prevención de recaídas. Las estrategias de prevención de recaídas fueron desarrolladas inicialmente por Marlatt y sus colaboradores para el tratamiento de las conductas adictivas.
Posteriormente, estos principios se adaptaron para ser usados con delincuentes sexuales por Márquez y Peters y sus colaboradores. Lo que sigue es nuestra adaptación de los procesos sugeridos por estos autores. El lector observará que nuestro componente es mucho menos extenso que lo aconsejado por la mayoría de las disciplinas de prevención de las recaídas y obviamente no emplearemos el lenguaje tan característico de los que ofrecen estos tratamientos. Por ejemplo, no utilizamos etiquetas ni identificamos procesos del tipo de efecto de la violación de la abstinencia, decisiones aparentemente irrelevantes o el problema de la gratificación inmediata. En estos momentos constituye una cuestión empírica no contestada si este componente necesita ser más amplio. Una vez que los delincuentes han adquirido los cambios del comportamiento y de las actitudes que han sido los objetivos de los componentes anteriores, el componente de la prevención de las recaídas integra estas habilidades en un grupo de planes de autocontrol que trata de mantener los beneficios después de que se ha terminado el tratamiento formal. El primer paso en este proceso requiere que el delincuente identifique las emociones, cogniciones y acciones que constituyen su cadena delictiva habitual. Esta cadena incluye factores antecedentes, por ejemplo, experiencias de la infancia, estilo de vida, problemas emocionales, dificultades con las relaciones, abuso de sustancias psicoactivas y fuentes de estrés, que sirven para desinhibir los controles prosociales. El hacer que los pacientes rellenen una autobiografía facilita la identificación de estos factores antecedentes. Una vez que el paciente se encuentra en este estado de desinhibición, las actitudes, creencias, distorsiones cognitivas, pensamientos y fantasías desviados que favorecen el delito, inician un proceso que hace que el delincuente prepare la oportunidad de cometer una agresión sexual. El delincuente puede entonces comenzar con la secuencia conductual que normalmente sigue cuando busca a una víctima, por ejemplo, conducir el coche sin propósito fijo, merodear por las cercanías de las escuelas, etc. O empezar a preparar una víctima y manipular a los demás para que él pueda tener una oportunidad de cometer el delito sexual. Por lo tanto, la cadena que lleva al delito incluye factores antecedentes, procesos de pensamiento y secuencias de conducta que culminan en el acto delictivo. Cada paciente presenta los detalles de su cadena para el delito, el terapeuta los lee ante el grupo y los demás participantes lo cuestionan, si es necesario. Se ofrecen sugerencias para mejorar y el paciente modifica posteriormente su cadena para el delito hasta que se considere satisfactoria. A partir de esta cadena para el delito, el sujeto identifica todos los factores que aumentarían el riesgo de que pudiera volver a cometerle y crea una lista de estrategias para tratar con cada uno de estos factores. El paciente indica de qué manera evitará las situaciones de alto riesgo o cómo escapará de ellas si surgen inesperadamente. Describe varias estrategias alternativas para evitar o vérselas con los factores antecedentes relevantes, e identifica distintas formas en las que responderá a las actitudes o fantasías que favorezcan la vuelta de estas cogniciones desviadas. Esta detallada lista de estrategias de evitación y afrontamiento se denomina planes de prevención de la recaída. Finalmente, cada delincuente hace una lista de señales de aviso que podrían indicar que podría llegar a cometer un delito sexual. Se generan dos listas de señales de aviso, una que le señala al mismo delincuente que el riesgo está aumentando, por ejemplo, fantasías, rumiaciones, impulsos, etc., y otra que podría alertar a un supervisor o a una persona de apoyo que el sujeto está corriendo un riesgo. El entrenar a los delincuentes a desarrollar una cadena para el delito, un grupo de planes para la prevención de las recaídas y un conjunto de señales de aviso, constituye lo que Peters ha denominado el aspecto de control interno del entrenamiento en prevención de recaídas. Peters sugiere también que es necesario un componente para el control externo, en donde personas que poseen ciertos conocimientos sobre los procedimientos de la prevención de recaídas supervisen al paciente. Ayudamos a este a identificar un grupo de apoyo que le pueda ayudar después de que haya terminado la intervención, y durante el proceso de tratamiento en la comunidad. Estos miembros del grupo de apoyo pueden incluir a la pareja, a los jefes y a los /diagonalas amigos /diagonalas, aunque insistimos también en la inclusión de los supervisores de su comunidad, tales como las personas que se encargan de vigilar su libertad condicional. Todos los supervisores o personas de apoyo reciben una copia de los planes de prevención de la recaída para el delincuente, es decir, la cadena para el delito, los planes de prevención y las señales de aviso,
así como recomendaciones sobre las restricciones sobre la conducta, por ejemplo, no estar a solas con niños, no conducir sin un objetivo, evitar el alcohol y las drogas, etc. El poseer estos materiales se supone que aumentará la eficacia de la supervisión. Creará una red que puede ayudar a las personas que vigilan la libertad provisional y desarrollará una relación de cooperación entre los miembros significativos de la comunidad del paciente. Existen evidencias de que la inclusión de un componente de prevención de las recaídas en un programa de tratamiento reduce las recidivas, aunque se necesita mucha más investigación, especialmente sobre la necesidad de la vigilancia y la supervisión, amplias y costosas, para después del tratamiento, empleadas por Márquez y Peters. La eficacia del tratamiento. El desarrollo de programas amplios de tratamiento cognitivo-conductual para los delincuentes sexuales ha sido un fenómeno relativamente reciente y, como hemos señalado, no se ha producido un desarrollo comparable en el tratamiento de los individuos con excentricidades sexuales. En estos temas se presentan dificultades para determinar la eficacia de los programas actuales. La evaluación adecuada de los programas de tratamiento para los delincuentes sexuales lleva considerable tiempo y esfuerzo y está plagada por toda clase de dificultades en un número superior a las que se presentan en la evaluación de cualquier tratamiento. Por ejemplo, quizás el obstáculo más importante para llevar a cabo una evaluación se refiere a la consecución de un grupo sin tratamiento para comparación. En su forma ideal, ese grupo se forma asignando al azar sujetos voluntarios a un grupo de tratamiento o a un grupo control sin tratamiento. Sin embargo, esto no se consigue fácilmente en el caso de los delincuentes sexuales a diferencia de lo que sucede con otras poblaciones de pacientes. Si se asigna aleatoriamente a un delincuente sexual a un grupo de no tratamiento, le supondrá un alto coste ya que el juez encargado de concederle la libertad provisional no soltará a un delincuente sin haber sido tratado y puede que su familia y sus amigos no le acepten si no ha recibido tratamiento. Por consiguiente, es poco probable que los delincuentes sexuales se presten como voluntarios para un estudio de este tipo. Incluso si lo hicieran, ¿solo preocupa el consentimiento de los delincuentes sexuales para participar? Marsal y Peters han sugerido que puesto que, principalmente, son las mujeres y los niños las víctimas potenciales de los delincuentes sexuales no tratados, se debería buscar realmente la aprobación de aquellos para realizar una evaluación del tratamiento sobre una asignación aleatoria. Suponemos que no lo aprobarían. Por supuesto, este problema ético les deja a los evaluadores poca libertad de elección, excepto el buscar en otra parte una estimación de la probable tasa de recaída de los sujetos que han participado en la intervención y utilizarla como el criterio con el que comparar la eficacia del tratamiento. Por supuesto, esto no satisfará a los puristas de la metodología. Otros problemas al evaluar los programas de tratamiento para el delincuente sexual surgen del hecho de que tenemos que esperar hasta que haya sido puesto en libertad un número apropiado de delincuentes y asumir el riesgo de que pase el tiempo suficiente para que se pueda hacer una evaluación de la eficacia. Las tasas base son lo suficientemente bajas para que un gran número de delincuentes estén bajo una situación de riesgo durante al menos 4 a 5 años, antes de que pueda realizarse una evaluación satisfactoria. Desgraciadamente, muchos programas dejan de aplicarse antes de que puedan cumplirse estas condiciones, dando como resultado que se hayan evaluado pocos, y hasta cierto punto selectivos, programas. Sin embargo, resulta alentadora cualquier información disponible al respecto. Nosotros hemos realizado revisiones de la literatura sobre programas de tratamiento, y también hemos evaluado nuestros propios programas. La literatura no proporciona una demostración clara y científicamente adecuada de la eficacia de los programas cognitivo-conductuales para los delincuentes sexuales, aunque estamos firmemente convencidos de que las pruebas son alentadoras y hemos presentado refutaciones a las conclusiones pesimistas de otros autores. Obviamente, necesitamos más evaluaciones de los resultados del tratamiento y se requiere que la investigación futura tenga un nivel de sofisticación metodológica tan elevado como sea posible, teniendo en cuenta las limitaciones inherentes a vérselas con los delincuentes sexuales. El camino principal para lograr esto es que los gobiernos apoyen, a lo largo de un amplio periodo de tiempo, la puesta en práctica y evaluación de programas de tratamiento. Conclusión y tendencias futuras. Aunque la literatura revisada en este capítulo se ha interesado principalmente por el tratamiento de hombres delincuentes sexuales adultos,
Se ha producido recientemente un aumento de la atención hacia los delincuentes juveniles y hacia las mujeres delincuentes. Aunque existen claras diferencias en las características y en la respuesta adecuada al tratamiento de las mujeres y de los jóvenes, la mayoría de las observaciones que se han hecho en este capítulo son también relevantes para estos delincuentes. Sin duda, los próximos años proporcionarán informaciones específicas de la literatura para estos pacientes concretos y es probable que suceda lo mismo para otros subgrupos distintos de delincuentes sexuales. Por ejemplo, poblaciones de minorías étnicas y delincuentes con incapacidades. Como se ha indicado anteriormente, se necesita mucha más investigación para evaluar la eficacia del tratamiento con los delincuentes sexuales y con los sujetos con excentricidades sexuales. Sin embargo, necesitamos conocer más claramente los factores que necesitan abordarse en el tratamiento, si nuestros procedimientos producen los cambios planteados como objetivos, si estos cambios pueden conseguirse por otros aspectos del tratamiento distintos a los componentes diseñados específicamente para producir los cambios planificados y, finalmente, si los cambios alcanzados se relacionan funcionalmente con disminuciones en las recaídas. Solo recientemente hemos comenzado el tratamiento sistemático de los delincuentes sexuales, pero creemos que los esfuerzos realizados hasta ahora son lo suficientemente alentadores para ser optimistas sobre los avances futuros. Sin embargo, necesitamos empezar el proceso de identificar las características de los delincuentes que nos dé información sobre el grado de extensión que necesita tener su tratamiento y comenzar a desmontar nuestro proceso de intervención en lo mínimo necesario para reducir el riesgo futuro a un nivel aceptable. Necesitamos economizar sobre el equipo y los recursos de tratamiento, de modo que pueda tratarse a todos los delincuentes sexuales. Actualmente, muchos programas aceptan solo un pequeño número de delincuentes sexuales de la población total disponible, y estos pacientes pueden ser seleccionados con base en factores que agraden a los terapeutas o satisfagan las posibilidades de los recursos de que se dispongan, en vez de hacerlo según el riesgo que tengan de hacer daño a alguna mujer o a algún niño inocentes. Agradezco que hayas dedicado tiempo a escuchar este capítulo. Si disfrutaste del contenido, te invito a suscribirte y a expresar tu aprecio dejando un me gusta. Tu apoyo significa mucho.